En el año 1973, Jack y Janet Smurl, junto a sus hijas pequeñas, llegaron a un antiguo dúplex en West Pittston, Pensilvania, con la esperanza de dejar atrás una tragedia reciente y comenzar una vida tranquila lejos del caos. La casa había sobrevivido a una devastadora inundación del río Susquehanna en 1972, y aunque mostraba signos de desgaste, para los Smurl representaba una oportunidad de reconstruir su estabilidad emocional y económica tras haberlo perdido prácticamente todo. Durante los primeros meses, la rutina familiar se desarrolló sin sobresaltos aparentes, con risas ocasionales, cenas compartidas y la sensación reconfortante de haber encontrado finalmente un lugar donde echar raíces sin miedo ni incertidumbre. Sin embargo, esa aparente calma comenzó a fracturarse lentamente, casi de forma imperceptible, como si algo oculto dentro de la estructura de la casa hubiera estado esperando pacientemente el momento adecuado para manifestarse. El primer indicio llegó en forma de un olor extraño, un hedor denso y nauseabundo, similar a carne en descomposición, que aparecía en distintas habitaciones sin causa aparente y desaparecía sin dejar rastro alguno. Al principio, intentaron atribuirlo a problemas de humedad o tuberías dañadas tras la inundación, pero ninguna inspección logró encontrar el origen de aquel olor persistente que parecía surgir de la nada misma. Poco después, comenzaron los sonidos, golpes secos provenientes del interior de las paredes, pasos que resonaban en el piso superior cuando nadie se encontraba allí, y crujidos que parecían seguirlos incluso cuando cambiaban de habitación. Las noches se volvieron inquietantes, cargadas de una tensión invisible que hacía que el silencio pesara más de lo normal, como si la casa entera contuviera la respiración esperando que algo sucediera en cualquier momento. El televisor, un objeto cotidiano sin importancia, empezó a encenderse solo en mitad de la madrugada, iluminando la sala con destellos intermitentes que despertaban a la familia con una sensación inmediata de incomodidad. Las luces parpadeaban sin explicación lógica, incluso después de revisar la instalación eléctrica en múltiples ocasiones, descartando fallos técnicos y alimentando una inquietud que comenzaba a instalarse en lo más profundo de sus pensamientos. Objetos pequeños desaparecían y reaparecían en lugares distintos, llaves que ya no estaban donde las habían dejado, juguetes que cambiaban de posición sin que nadie los tocara, creando una sensación de invasión constante. Janet fue la primera en admitir que algo no estaba bien, describiendo una sensación persistente de ser observada, incluso cuando estaba completamente sola, como si una presencia invisible la siguiera desde las sombras. Jack, intentando mantener la calma y proteger a su familia, insistía en encontrar explicaciones racionales, convencido de que todo tenía una causa lógica, aunque en el fondo comenzaba a sentir una inquietud difícil de ignorar. Con el paso de las semanas, la atmósfera dentro de la casa se volvió más pesada, más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía que no podían ver, pero sí percibir claramente en cada rincón. Las hijas de la familia comenzaron a mostrar cambios en su comportamiento, despertándose en mitad de la noche, llorando sin motivo aparente y negándose a dormir solas, afirmando que algo se movía en sus habitaciones. Describían sombras que no pertenecían a ningún objeto, figuras que parecían observarlas desde las esquinas, permaneciendo inmóviles durante segundos eternos antes de desvanecerse en la oscuridad. Lo que más inquietaba a los Smurl no era solo la frecuencia de estos eventos, sino la forma en que parecían intensificarse gradualmente, como si aquello estuviera ganando fuerza con cada día que pasaban dentro de la casa. El miedo comenzó a instalarse lentamente en sus vidas, primero como una sospecha incómoda, luego como una certeza silenciosa que ninguno quería pronunciar en voz alta por temor a hacerla más real. Había algo en esa casa, algo que no pertenecía al mundo de los vivos, algo que observaba, que escuchaba y que parecía disfrutar del creciente terror que se apoderaba de la familia. Y aunque todavía no podían comprenderlo del todo, una verdad comenzaba a tomar forma en sus mentes, una idea oscura que se abría paso entre la lógica y el miedo, insinuando que aquello no era un simple fenómeno inexplicable. Porque lo que habitaba en aquella casa no parecía actuar al azar, sino con intención.
con una presencia consciente que comenzaba a revelarse poco a poco, como si estuviera preparándose para algo mucho peor. Y lo más aterrador de todo, no era lo que ya había ocurrido, sino la sensación creciente de que aquello apenas estaba comenzando. A medida que los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, los fenómenos dentro de la casa dejaron de ser eventos aislados para convertirse en una constante inquietante que envolvía cada momento de la vida familiar. Los golpes en las paredes ya no eran esporádicos, sino rítmicos, casi deliberados, como si algo intentara comunicarse desde el interior de la estructura, marcando su presencia con una insistencia imposible de ignorar. En varias ocasiones, Jack recorrió la casa en plena madrugada, buscando el origen de aquellos sonidos, pero cada vez que se acercaba, los golpes cesaban abruptamente, dejando tras de sí un silencio antinatural que erizaba la piel. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente sin que nadie las tocara, produciendo un chirrido prolongado que resonaba en toda la casa, como una advertencia de que algo invisible se desplazaba libremente entre las habitaciones. En más de una ocasión, Janet observó cómo objetos pequeños se deslizaban sobre las superficies sin intervención alguna, moviéndose con una lentitud inquietante que parecía calculada para ser notada. El ambiente se volvió irrespirable en ciertos momentos, con descensos bruscos de temperatura que congelaban el aire en cuestión de segundos, acompañados por ese olor putrefacto que regresaba con mayor intensidad. Las hijas comenzaron a describir con mayor claridad aquello que veían durante la noche, hablando de figuras oscuras con formas humanas, pero deformadas, como si no pertenecieran completamente a este mundo. Una de ellas aseguró haber visto una silueta alta, parada junto a su cama, observándola fijamente durante varios minutos, antes de desaparecer sin hacer el más mínimo sonido. Lo más perturbador no era solo la aparición de estas figuras, sino la sensación que transmitían, una mezcla de odio profundo y una intención claramente hostil que parecía dirigirse directamente hacia la familia. Janet comenzó a experimentar episodios de parálisis del sueño, despertando incapaz de moverse, mientras sentía una presión insoportable sobre su pecho, como si algo invisible intentara asfixiarla lentamente. En medio de esos episodios, afirmaba escuchar susurros, palabras incomprensibles pronunciadas en un tono grave y distorsionado, que parecían surgir desde muy cerca de su oído. Jack, cada vez más afectado por la situación, comenzó a notar cambios en su propio estado emocional, experimentando irritabilidad, ansiedad constante y una sensación de desesperación que no lograba explicar. La casa ya no era un refugio, sino un espacio hostil donde cada rincón parecía esconder una amenaza invisible, donde el simple acto de permanecer en silencio resultaba insoportable. En una ocasión, mientras la familia cenaba reunida, un cuadro colgado en la pared salió despedido violentamente hacia el suelo, rompiéndose en pedazos sin que nadie lo tocara. El impacto fue tan inesperado que todos quedaron paralizados durante varios segundos, comprendiendo en ese instante que aquello no solo era real, sino que estaba aumentando en intensidad. Las noches se convirtieron en una pesadilla constante, interrumpidas por ruidos, golpes y la sensación persistente de que algo caminaba por los pasillos, deteniéndose frente a las puertas como si estuviera escuchando. Jack intentó nuevamente encontrar una explicación lógica, revisando cada rincón de la casa, pero cada intento fallido solo reforzaba una verdad que comenzaba a resultar innegable. Aquello no era producto de la imaginación, ni de fallos estructurales, ni de estrés acumulado, sino la manifestación de algo que escapaba por completo a cualquier explicación racional conocida. La familia comenzó a evitar ciertas habitaciones, especialmente durante la noche, identificando zonas donde la actividad parecía concentrarse con una intensidad particularmente perturbadora. Uno de esos lugares era el sótano, un espacio oscuro y húmedo donde los ruidos eran más frecuentes y donde la sensación de presencia alcanzaba niveles casi insoportables. Cada vez que alguien descendía, experimentaba una presión en el pecho, una sensación de peligro inminente que obligaba a subir rápidamente sin atreverse a mirar atrás.
Fue en ese punto cuando los Smurl comenzaron a aceptar que aquello no era simplemente una casa con actividad paranormal, sino un lugar donde algo había tomado control. Y lo más inquietante era la certeza creciente de que esa presencia no solo habitaba la casa, sino que comenzaba a interactuar con ellos de una forma cada vez más directa, como si estuviera aprendiendo, observando, adaptándose a sus miedos, preparándose para cruzar una línea que aún no había sido completamente traspasada, porque lo que hasta entonces había sido una amenaza latente estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso, mucho más cercano y absolutamente imposible de ignorar. El punto de quiebre llegó en una noche aparentemente común, cuando el silencio que envolvía la casa fue interrumpido por un estruendo seco que resonó con una violencia imposible de atribuir a causas naturales. Jack despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza, intentando identificar el origen del sonido, pero antes de poder reaccionar, sintió una presión repentina en su cuerpo que lo inmovilizó por completo. Sin previo aviso, fue lanzado fuera de la cama con una fuerza brutal, cayendo al suelo con tal violencia que el impacto le robó el aire durante varios segundos, dejándolo completamente desorientado. Janet, testigo directo de lo ocurrido, no pudo hacer más que gritar al ver cómo su esposo era arrojado como si una fuerza invisible lo hubiera empujado con una intención claramente agresiva. No había nadie en la habitación. No había explicación posible. Solo el eco del golpe y la certeza aterradora de que algo acababa de cruzar una línea que ya no tenía retorno. A partir de esa noche, los eventos dejaron de ser fenómenos inquietantes para convertirse en ataques directos, claros, innegables, dirigidos específicamente contra los miembros de la familia. Jack comenzó a experimentar agresiones físicas recurrentes, sintiendo arañazos en la piel que aparecían sin causa aparente, marcas rojizas que ardían como si hubieran sido provocadas por uñas invisibles. En varias ocasiones, afirmó sentir cómo algo se sentaba sobre su pecho mientras dormía, impidiéndole respirar, obligándolo a luchar desesperadamente contra una fuerza que no podía ver ni comprender. Pero lo más perturbador estaba aún por llegar. Un episodio que marcaría definitivamente la naturaleza de aquello que habitaba la casa y que rompería cualquier intento de explicación racional. Jack aseguró haber sido víctima de una agresión sexual por parte de la entidad, describiendo una experiencia tan real, tan física y aterradora, que resultaba imposible atribuirla a un simple sueño o alucinación. Aquella vivencia lo dejó profundamente afectado, no solo por el terror del momento, sino por la comprensión de que aquello no solo era violento, sino consciente, invasivo y profundamente maligno. Janet también comenzó a sufrir ataques similares, sintiendo manos invisibles recorriendo su cuerpo mientras intentaba dormir, despertando en estado de pánico sin poder evitar aquello que la aterrorizaba cada noche. Las hijas, aunque no experimentaban ataques físicos de la misma intensidad, comenzaron a presenciar escenas imposibles, sombras que se desplazaban por las paredes con movimientos antinaturales, desafiando cualquier lógica. En más de una ocasión, toda la familia fue testigo de figuras oscuras que parecían levitar a pocos centímetros del suelo, permaneciendo inmóviles antes de desaparecer lentamente en la nada. Estas apariciones no eran vagas ni ambiguas, sino definidas, con contornos claros que transmitían una sensación de inteligencia y una intención que resultaba imposible de ignorar. Fue en ese momento, cuando los Smurl comprendieron que no estaban tratando con un simple espíritu o un fenómeno poltergeist común, sino con algo mucho más peligroso y antiguo. Las manifestaciones seguían un patrón, una escalada progresiva que parecía diseñada para romper su estabilidad emocional, para sembrar miedo y desesperación de forma calculada. No era caos, no era azar, era una presencia que actuaba con propósito, que observaba sus reacciones y que parecía encontrar placer en su sufrimiento. La casa se convirtió en un campo de batalla invisible, donde cada noche traía consigo la posibilidad de un nuevo ataque, de una nueva experiencia imposible de explicar o detener. Jack, que había intentado mantenerse firme y racional durante tanto tiempo, finalmente aceptó lo que ya no podía negar. Aquello no era humano, ni natural, ni comprensible bajo ninguna lógica conocida.
Habían cruzado un umbral del que no podían regresar, enfrentándose a algo que no solo habitaba su hogar, sino que parecía haberlos elegido como objetivo. Y lo más aterrador no era lo que ya había sucedido, sino la sensación creciente de que aquello apenas estaba mostrando una pequeña parte de su verdadero poder. Porque cuando una presencia invisible es capaz de tocarte, de lanzarte, de herirte y de invadirte sin que puedas defenderte, el miedo deja de ser una emoción y se convierte en una condena. Una condena que los Smurl estaban a punto de vivir en su forma más oscura, más violenta y absolutamente perturbadora. Después de los ataques físicos, el ambiente dentro de la casa cambió de forma radical, como si la entidad ya no tuviera necesidad de ocultarse y hubiera decidido manifestar su presencia con una claridad aterradora. La actividad se volvió constante, agresiva y profundamente invasiva, eliminando cualquier posibilidad de descanso, de normalidad o de olvido, como si la casa misma se hubiera convertido en una extensión de aquella fuerza oscura. Los olores putrefactos regresaban con mayor intensidad, impregnando habitaciones enteras durante horas, obligando a la familia a abandonar espacios que segundos antes parecían completamente normales. Los sonidos también evolucionaron, pasando de golpes y crujidos a algo mucho más perturbador: gruñidos bajos, respiraciones profundas y susurros que parecían articular palabras en un idioma desconocido. En varias ocasiones, Jack y Janet afirmaron haber escuchado sus nombres pronunciados desde habitaciones vacías, con una voz grave, distorsionada, que no pertenecía a ningún ser humano. Las sombras dejaron de ser simples siluetas para adquirir volumen, densidad, como si fueran cuerpos oscuros capaces de ocupar espacio, observando desde los rincones con una quietud inquietante. Una de las experiencias más impactantes ocurrió cuando toda la familia presenció cómo una figura negra se elevaba lentamente desde el suelo del pasillo, permaneciendo suspendida en el aire antes de desvanecerse frente a sus ojos. Aquello ya no podía interpretarse como sugestión colectiva, ni como un error perceptivo. Era una manifestación física, visible, compartida por múltiples testigos al mismo tiempo. La casa se convirtió en un escenario donde lo imposible ocurría con una frecuencia aterradora, donde las leyes de la lógica parecían no tener ningún tipo de autoridad. Janet comenzó a sufrir episodios de agotamiento extremo, como si su energía estuviera siendo drenada constantemente, despertando cada mañana más débil, más vulnerable, más expuesta a la presencia. Jack, por su parte, empezó a experimentar una sensación constante de ira y desesperación, emociones que no lograba controlar y que parecían surgir sin motivo aparente, como si algo estuviera influyendo directamente en su estado mental. Este cambio emocional no pasó desapercibido, ya que ambos comenzaron a sospechar que la entidad no solo los atacaba físicamente, sino que intentaba manipularlos psicológicamente. Las discusiones dentro de la familia se volvieron más frecuentes, más intensas, como si una tensión invisible alimentara el conflicto, debilitando los lazos que los mantenían unidos frente al horror. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma con una claridad aterradora, una conclusión que ninguno quería aceptar, pero que resultaba cada vez más evidente. Aquello no era solo una presencia, ni siquiera un simple ente maligno, sino algo que parecía actuar con inteligencia, estrategia y una intención profundamente destructiva. Una entidad que no solo habitaba la casa, sino que buscaba dominarla por completo, afectando no solo el entorno físico, sino también la mente y las emociones de quienes vivían allí. La palabra demonio comenzó a surgir en conversaciones que antes evitaban, primero como una posibilidad remota, luego como una explicación cada vez más difícil de descartar. Los ataques, las manifestaciones, la violencia y la naturaleza profundamente invasiva de los eventos encajaban con descripciones que habían escuchado en relatos mucho más antiguos y perturbadores. No estaban enfrentando un fantasma, ni una energía residual, ni un fenómeno inexplicable sin forma, sino algo con voluntad propia, con una oscuridad que parecía trascender lo humano. La casa ya no era solo un lugar embrujado, sino un territorio ocupado, un espacio donde una entidad demoníaca parecía haber establecido su dominio con una firmeza aterradora. Y lo más inquietante no era solo su presencia,
sino la sensación creciente de que aquello estaba lejos de alcanzar su punto máximo de manifestación. Como si todo lo ocurrido hasta ese momento hubiera sido solo una preparación, una fase inicial de algo mucho más intenso, más violento y absolutamente devastador. Los Smurl comprendieron entonces que no podían enfrentar aquello solos, que lo que habitaba en su hogar superaba cualquier intento personal de resistencia o comprensión. Y fue en ese instante, rodeados de miedo y sin más opciones, cuando tomaron la decisión que cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Buscar ayuda en quienes ya habían mirado la oscuridad de frente y habían sobrevivido para contarlo. Con la desesperación creciendo y la sensación de estar completamente superados por aquello que habitaba su hogar, los Smurl decidieron buscar ayuda más allá de lo convencional, adentrándose en el mundo de lo paranormal. Fue así como el nombre de Ed y Lorraine Warren llegó hasta ellos, conocidos por investigar algunos de los casos más perturbadores relacionados con infestaciones y presencias que desafiaban toda explicación racional. Tras escuchar el relato detallado de los acontecimientos, los Warren aceptaron visitar la casa en West Pittston, conscientes de que lo que iban a enfrentar podría ser algo más complejo y peligroso de lo habitual. Desde el momento en que cruzaron la puerta, Lorraine afirmó percibir una energía densa, opresiva, describiendo la atmósfera como cargada de una presencia oscura que no intentaba ocultarse. Según su sensibilidad, no se trataba de una sola entidad, sino de varias presencias coexistiendo dentro del mismo espacio, organizadas en torno a una fuerza principal de naturaleza claramente demoníaca. Ed, con su enfoque más técnico, comenzó a documentar los fenómenos, analizando los testimonios y el comportamiento de la entidad, llegando a una conclusión inquietante tras sus primeras investigaciones. La casa no estaba simplemente embrujada, sino infestada, un término que en su experiencia implicaba una presencia persistente, inteligente y profundamente maliciosa que buscaba dominar completamente el entorno. Los Warren explicaron que este tipo de infestaciones seguían un patrón progresivo, comenzando con manifestaciones leves, evolucionando hacia ataques físicos y culminando en una fase de opresión total sobre las víctimas. Cada detalle relatado por los Smurl encajaba con ese patrón, confirmando que el caso había avanzado peligrosamente hacia un nivel donde la intervención se volvía extremadamente delicada. Durante su estancia, los Warren fueron testigos de fenómenos inexplicables, incluyendo ruidos sin origen aparente, cambios bruscos de temperatura y la sensación constante de ser observados por algo invisible. En un momento particularmente inquietante, Lorraine afirmó ver una figura oscura moviéndose en el pasillo, describiéndola como una presencia cargada de odio, con una intención claramente agresiva hacia la familia. Tras varias sesiones de observación, ambos coincidieron en que la entidad principal no solo era poderosa, sino que parecía estar profundamente arraigada al lugar, como si hubiera encontrado allí una forma de anclarse. Recomendaron realizar bendiciones inmediatas y comenzar un proceso de intervención religiosa más profundo, incluyendo la posibilidad de exorcismos bajo la supervisión de la Iglesia. Sin embargo, advirtieron que estos procedimientos no garantizaban resultados inmediatos, especialmente en casos donde la entidad había alcanzado un nivel de control tan avanzado. También señalaron algo aún más inquietante: la posibilidad de que la entidad estuviera alimentándose del miedo y del desgaste emocional de la familia, fortaleciéndose con cada manifestación. Esto explicaría por qué los fenómenos no solo persistían, sino que parecían intensificarse con el tiempo, resistiendo cualquier intento previo de contención o explicación. La presencia no era errática, no actuaba al azar, sino que parecía responder, adaptarse, como si fuera consciente de cada acción que tomaban en su contra. Los Warren dejaron claro que lo que enfrentaban no era un caso común, sino uno de los más complejos que habían investigado, un escenario donde el riesgo era tan real como invisible. Aún así, decidieron intervenir, conscientes de que abandonar a la familia significaría dejarlos completamente a merced de algo que ya había demostrado ser peligroso y persistente. La batalla que estaba por comenzar no sería rápida ni sencilla, sino un enfrentamiento prolongado contra una fuerza que no parecía tener intención de retirarse. Y lo más inquietante de todo
era la sensación compartida de que la entidad ya sabía que estaban allí, observando cada movimiento, esperando el momento adecuado para reaccionar. Porque cuando algo oscuro es desafiado dentro de su propio territorio, la respuesta rara vez es pasiva, y casi siempre es violenta. A medida que la situación dentro de la casa se volvía insostenible, los Smurl tomaron una decisión desesperada que cambiaría por completo el rumbo de su historia: exponer públicamente lo que estaban viviendo. En 1986, su caso comenzó a aparecer en periódicos locales y posteriormente en medios nacionales, atrayendo una atención inmediata que convirtió su hogar en el centro de una inquietante curiosidad colectiva. Periodistas, investigadores independientes, escépticos y curiosos comenzaron a acercarse al dúplex en West Pittston, esperando presenciar algo inexplicable o encontrar pruebas que desmintieran por completo la historia. La tranquilidad del vecindario desapareció rápidamente, reemplazada por la presencia constante de extraños que observaban la casa, tomaban fotografías y esperaban, en silencio, ser testigos de algún fenómeno perturbador. Sin embargo, lo más inquietante fue que algunos vecinos comenzaron a reportar experiencias propias, afirmando haber escuchado gritos desgarradores provenientes del interior de la vivienda en plena madrugada. Otros aseguraban ver luces encendiéndose y apagándose a horas imposibles, incluso cuando sabían que la familia no se encontraba en casa, generando una sensación de inquietud que se extendió por toda la zona. Hubo quienes afirmaron haber visto sombras moviéndose detrás de las ventanas, figuras oscuras que parecían observar desde el interior, permaneciendo inmóviles antes de desaparecer sin dejar rastro. La casa comenzó a adquirir una reputación siniestra, convirtiéndose en un lugar que muchos evitaban, no por lo que se decía, sino por lo que aseguraban haber sentido al acercarse demasiado. Algunos visitantes describieron una presión en el pecho, mareos repentinos y una sensación de incomodidad extrema, como si el ambiente mismo rechazara su presencia de forma casi consciente. Sin embargo, la exposición mediática también trajo consigo una ola de críticas, con escépticos que acusaban a los Smurl de exagerar o incluso inventar los hechos para obtener atención pública. Programas de televisión debatían el caso, presentando teorías que iban desde fenómenos psicológicos hasta posibles fraudes elaborados, generando una división clara entre creyentes y detractores. La familia se vio atrapada en medio de esa controversia, obligada a defender su experiencia, mientras continuaban enfrentando una realidad que para ellos no tenía nada de ficticia. Lo más perturbador era que, lejos de disminuir, la actividad dentro de la casa parecía intensificarse con la atención externa, como si la entidad reaccionara a la exposición. Los fenómenos se volvieron más frecuentes, más agresivos, como si aquello que habitaba en la casa estuviera respondiendo directamente a la presencia de extraños y al creciente interés público. En varias ocasiones, durante entrevistas o visitas de periodistas, se reportaron sucesos inexplicables, objetos que se movían, sonidos sin origen y cambios bruscos en el ambiente. Esto generó aún más controversia, ya que algunos lo interpretaron como evidencia real, mientras otros lo consideraron parte de una puesta en escena cuidadosamente construida. Para los Smurl, sin embargo, la situación había dejado de ser una cuestión de credibilidad, convirtiéndose en una lucha constante por mantener su estabilidad emocional frente a una presión doble. Por un lado, la entidad que no cesaba en sus ataques, y por otro, un mundo exterior que cuestionaba constantemente la veracidad de su sufrimiento. La casa ya no era solo un lugar de terror, sino también un escenario público, donde su pesadilla se desarrollaba ante la mirada de todos, sin posibilidad de escapar ni de encontrar alivio. Y en medio de todo ese caos, una verdad comenzaba a hacerse cada vez más evidente, una conclusión inquietante que ninguno podía ignorar por más tiempo. Aquello no solo no se debilitaba con la exposición, sino que parecía crecer, alimentarse, volverse más activo, como si cada mirada, cada duda y cada palabra lo hicieran más fuerte. Como si la atención misma fuera parte de lo que necesitaba para continuar existiendo y manifestándose con una intensidad cada vez más aterradora. Y si eso era cierto, entonces la situación era mucho más peligrosa de lo que habían imaginado, porque el horror ya no estaba contenido dentro de la casa.
había comenzado a expandirse, y nadie sabía hasta dónde podía llegar. Ante la creciente intensidad de los fenómenos y la incapacidad de contener la situación por medios convencionales, se tomó la decisión de recurrir a rituales religiosos más extremos, incluyendo varios intentos de exorcismo dentro de la casa. Sacerdotes fueron llamados para intervenir, algunos de forma oficial y otros de manera discreta, debido a las dudas iniciales de la Iglesia sobre la autenticidad del caso y la naturaleza de la supuesta infestación. Desde el inicio de los rituales, la atmósfera dentro de la casa se volvió aún más opresiva, como si la entidad percibiera cada intento de expulsión y respondiera con una resistencia inmediata y violenta. Durante las oraciones, comenzaron a manifestarse olores insoportables, mucho más intensos que antes, acompañados por sonidos guturales que parecían surgir de las paredes y no de una fuente identificable. En más de una ocasión, los sacerdotes afirmaron sentir una presencia hostil que los observaba, una fuerza invisible que generaba una incomodidad profunda y una sensación constante de peligro inminente. Los objetos en la casa reaccionaban durante los rituales, moviéndose sin explicación, cayendo al suelo o vibrando levemente, como si el entorno mismo estuviera respondiendo a las palabras pronunciadas. Uno de los momentos más perturbadores ocurrió cuando, en medio de una bendición, un fuerte golpe sacudió la estructura de la casa, seguido de un silencio absoluto que dejó a todos paralizados. Los intentos de exorcismo parecían generar una reacción directa, como si la entidad no solo resistiera, sino que desafiara abiertamente cada esfuerzo por expulsarla de su territorio. En algunos casos, tras los rituales, se percibía una leve disminución de la actividad, creando una falsa sensación de alivio que duraba apenas unos días antes de que todo regresara con mayor intensidad. Esta alternancia entre calma aparente y actividad extrema generó un desgaste emocional profundo en la familia, que comenzaba a perder la esperanza de recuperar su hogar. Los Warren explicaron que este tipo de entidades podían aferrarse con fuerza cuando habían logrado establecer un vínculo con el lugar o con las personas, dificultando enormemente cualquier intento de expulsión definitiva. También advirtieron que cada intento fallido podía fortalecer la presencia, alimentando su resistencia y aumentando su capacidad de manifestarse con mayor agresividad. La situación se transformó en una batalla prolongada, donde cada avance parecía ser temporal y cada retroceso más intenso que el anterior, creando un ciclo agotador de miedo y desesperación. Jack y Janet comenzaron a cuestionar si realmente era posible ganar aquella lucha, o si la única salida era abandonar el lugar y dejar atrás todo lo que habían intentado proteger. La casa ya no representaba un hogar, sino un espacio dominado por una presencia que parecía tener control absoluto sobre lo que ocurría dentro de sus paredes. Las noches seguían siendo el momento más crítico, con manifestaciones constantes que impedían el descanso y reforzaban la sensación de que la entidad nunca se retiraba completamente. El miedo se volvió una constante tan arraigada que comenzó a sentirse como parte de la rutina, como una presencia más dentro de la casa que nunca desaparecía. Cada día que pasaba sin una solución definitiva, debilitaba aún más la resistencia emocional de la familia, acercándolos lentamente a una decisión inevitable. Porque cuando el mal no puede ser expulsado, cuando resiste cada intento y responde con más fuerza, la pregunta deja de ser cómo vencerlo, y se convierte en algo mucho más inquietante, mucho más desesperado, algo que cambia por completo el enfoque de la lucha. Si no podían expulsarlo, ¿podían al menos escapar de él? Finalmente, tras años de enfrentamientos, intentos fallidos de liberación y un desgaste emocional imposible de sostener, los Smurl tomaron la decisión más difícil de sus vidas: abandonar la casa y todo lo que representaba. No fue una huida impulsiva, sino una elección nacida del agotamiento absoluto, de la certeza de que permanecer allí significaba seguir enfrentando una fuerza que no mostraba señales reales de debilidad. Dejaron atrás el lugar que alguna vez soñaron como un refugio, cargando consigo no solo sus pertenencias, sino también el peso de experiencias que habían marcado sus mentes de forma irreversible. La mudanza representó, en apariencia, un nuevo comienzo, una oportunidad de recuperar la calma, el sueño
y la sensación de seguridad que les había sido arrebatada durante tanto tiempo. Durante las primeras semanas lejos de la casa, la actividad pareció disminuir, como si la distancia hubiera debilitado aquello que los atormentaba, generando una frágil sensación de alivio. Sin embargo, esa calma nunca llegó a sentirse completamente real, porque el miedo no desaparece fácilmente cuando ha sido construido sobre experiencias tan intensas y prolongadas en el tiempo. Algunos miembros de la familia afirmaron seguir percibiendo presencias ocasionales, ruidos inexplicables y esa sensación inconfundible de no estar completamente solos, incluso en un entorno diferente. No eran manifestaciones tan violentas como las que habían vivido anteriormente, pero sí lo suficientemente inquietantes como para mantener viva la duda de si realmente habían logrado escapar. Los Warren sostuvieron que, en muchos casos, ciertas entidades pueden desarrollar vínculos con las personas, no solo con los lugares, lo que abriría la posibilidad de que algo los hubiera seguido. Esta idea añadió una nueva capa de terror a una historia que ya era profundamente perturbadora, transformando el final en algo ambiguo, incierto, lejos de cualquier conclusión definitiva. El caso Smurl pasó a formar parte de los archivos más inquietantes dentro del estudio de lo paranormal, generando debate entre creyentes y escépticos que aún hoy intentan explicar lo ocurrido. Algunos sostienen que todo fue una exageración mediática, mientras otros consideran que se trató de una de las infestaciones demoníacas más intensas documentadas en la historia reciente. Pero más allá de teorías y opiniones, lo que permanece es el testimonio de una familia que vivió algo que desafió por completo su comprensión de la realidad. Una experiencia donde el miedo dejó de ser una emoción pasajera para convertirse en una presencia constante, tangible, imposible de ignorar o explicar con facilidad. La casa, aunque ya no habitada por ellos, quedó marcada como un lugar donde algo oscuro logró manifestarse con una intensidad que pocos han experimentado y vivido para contarlo. Y aunque el tiempo ha pasado, la historia sigue siendo contada, analizada y recordada, como si de alguna forma continuara activa en la memoria colectiva de quienes la conocen. Quizás el verdadero horror del caso Smurl no sea lo que ocurrió dentro de aquella casa, sino la posibilidad de que aquello nunca haya desaparecido por completo, que simplemente haya cambiado de forma, de lugar, de manera de manifestarse, esperando pacientemente el momento adecuado para volver a mostrarse. Tal vez, en este mismo instante, mientras esta historia llega a su fin, algo esté observando desde la oscuridad, en silencio, esperando ser recordado para volver a despertar. Porque el verdadero final podría no haber llegado aún. Si has llegado hasta aquí, quizás ya formas parte de algo que no debería haber sido contado, algo que ahora también te observa en silencio desde algún rincón. Suscríbete a Karen de Noche y cuéntame en los comentarios qué harías tú si esto comenzara a suceder en tu propia casa. Porque una vez que miras a la oscuridad, ella nunca deja de mirarte. Nos vemos en la oscuridad.